que me puede producir una variación en mi estado de equilibrio, que es la concentración. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cada vez que aumente la concentración tanto de un reactivo o de un producto, ¿cómo se va a desplazar el sentido del equilibrio? De tal manera de que contrarreste el aumento o disminución de esa concentración en el sentido contrario a este aumento o a esta disminución de concentración. ¿Qué significa eso? Acordarse que cuando el sistema está en equilibrio, las concentraciones de los reactantes y la concentración de los productos permanece constante. Entonces analicemos 4 situaciones problemáticas que se podrían dar. ¿Qué pasa en mi estado de equilibrio cuando yo aumento la concentración, la cantidad de sustancia del SO2 o del oxígeno? Es decir, estoy aumentando la concentración de uno de los reactivos. Entonces, ¿qué significa? Que se me desequilibró mi reacción. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la cantidad de reactivo. Entonces, ¿para dónde se me va a desplazar el sentido del equilibrio? Hacia el producto, es decir, en sentido directo para contrarrestar. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener mayor cantidad de reactivo. ¿Y qué va a pasar? Y aquí voy a tener menos. Y si sabemos que el sistema en equilibrio tiene que ser constante, entonces, para contrarrestar este aumento que se produjo en los reactivos, el sistema en equilibrio, el sistema en este caso se va a desplazar hacia la formación de producto y contrarrestar ese aumento que hubo inicialmente en mi equilibrio. ¿Qué pasa ahora cuando yo disminuyo la cantidad de CO2 o de oxígeno? Disminuí la cantidad de reactivo, por lo tanto se me desequilibró la reacción, donde en su minuto voy a tener más cantidad de producto. Para volverla a equilibrar y poder permanecer constante la cantidad de sustancia en ambos sistemas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo tengo que, para contrarrestar el sistema en equilibrio, se va a desplazar en sentido inverso. ¿Por qué? Porque como tengo menos aquí y tengo más en el producto, entonces para poder llegar nuevamente al equilibrio, el sistema se desplaza desde el producto hacia el reactivo. ¿Qué pasa ahora cuando aumenta la concentración del producto? De esta cantidad. Significa que de esto voy a tener menos. Entonces el sistema en equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos para nuevamente llegar al equilibrio y a la igualdad de las concentraciones. Y por último, ¿qué pasaría ahora si disminuyo la concentración de SO3? Estoy disminuyendo la cantidad de producto, significa que el reactivo tengo más. Entonces, ¿para dónde se va a desplazar el sentido del equilibrio? En sentido directo. Veamos el tercer factor que puede estar afectando mi estado de equilibrio, que es la temperatura. Cuando se analiza la temperatura, tenemos que tener claro que hay 2 tipos de reacciones. Veamos la primera, dice A más B más Q. Q es la abreviación para calor. O también le pueden poner las unidades de calor, que son kilocalorías por mol, o también le pueden poner con palabras calor. Las 3 situaciones son lo mismo. Entonces tendríamos A más B más Q me va a producir C más D. Cuando el Q está en los reactivos, siempre la reacción se tiene que analizar primero en sentido directo, es decir, de los reactivos a la formación de productos. Por lo tanto, si yo estoy analizándolo con respecto a los reactivos, veo que existe una absorción de calor de estas sustancias que están como reactivos. Cuando se absorbe calor, significa que empieza a aumentar la energía cinética de las moléculas y eso comienza a producir una mayor cantidad de productos por la velocidad que aumentó con este aumento de la temperatura. Cuando el Q entonces está en los reactivos, donde los reactivos absorben calor, la vamos a llamar endotérmica. Ahora, ¿qué ocurre cuando el Q, el calor, está en los productos? Tenemos A más B igual a C más D más el calor. Químicamente, ¿qué significa? Que A más B para producir los productos no necesita que se le aplique mayor temperatura. Todo lo contrario, en este sistema tiene mucha temperatura que está acumulada. Entonces, para producir C más D, A más B tiene que liberar esa energía. Entonces, cuando hay una liberación de energía, cuando la estamos analizando la reacción en sentido directo de A más B a C más D, vamos a hablar de una reacción exotérmica, es decir, hay una liberación de calor. Veamos un ejemplo con la formación del amoníaco, un sistema gaseoso. ¿Qué ocurre aquí cuando yo aumento la temperatura?
Entonces tengo que ver para dónde se me va a desplazar este equilibrio con este aumento de temperatura. Sabemos, primero, que la reacción hay que analizarla si es endotérmica o exotérmica, siempre en sentido directo. Y aquí vemos que el Q está en los productos, por lo tanto la reacción es exotérmica, hay una liberación de calor. Si aumenta la temperatura, significa que tenemos que buscar el desplazamiento del equilibrio de tal manera de favorecer la formación de las sustancias respectivas. ¿Y cómo yo favorezco? La formación a través de la absorción de calor. Entonces, si analizamos esta reacción, el sentido del equilibrio va a ser en sentido inverso. ¿Por qué? Porque el amoníaco como producto, para formar nuevamente al nitrógeno y al hidrógeno, necesita absorber calor. Entonces, el sentido es hacia la izquierda. ¿Qué pasa ahora cuando disminuye la temperatura? Significa eso que yo tengo que contrarrestar esta disminución. Entonces tengo que analizar ahora, si yo sé que esta reacción es exotérmica, libera calor, y la liberación está en los productos, el sentido es directo. ¿Por qué? Porque tengo que contrarrestar esa disminución de calor hacia donde está el calor, que es el que se necesita para formar, en este caso, la formación de los reactivos. La reacción sería en sentido directo.